Ya, mi hermano, buenas noches. Disculpen el atraso. Tuvimos un pequeño inconveniente. Así que vamos a comenzar el estudio. Pero antes que todo, vamos a orar para que el Señor tome control y domine. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por su amor, por su misericordia. Ruego en su bondad que me guíe en esta hora, Señor, y que sea usted tomando control y dominio desde el principio hasta el fin de este estudio. Gracias, Señor, por todo lo que hace, lo que hará y lo que seguirá haciendo en este lugar y en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mi amado, les vuelvo a reiterar las disculpas. Se me olvidó el pendrive, quedó puesto en el computador del trabajo, se me olvidó guardarlo. Así que por lo menos lo descargamos. Amén. Bueno, un pequeño resumen de la clase pasada. Hablamos sobre el amor al dinero. A lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz. Ponen lo dulce por amargo. Y los sabios en sus propios ojos y los que son valientes para beber vino. Vimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 temas, 6 puntos. En esta noche vamos a ver Isaías 5:23, que dicen: los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. ¿A qué hace referencia esto? Esto hace referencia a los jueces injustos que pervierten las leyes para declarar inocente a los que merecen ser culpables, los que reciben dinero o favores para dejar libre al que debe estar condenado. Lo que vemos hoy en día, que no digo todo, la gran mayoría de los jueces ya no practican la justicia como corresponde. Si hay una persona que tiene cierta influencia en la política o con empresarios millonarios, no se aplica la justicia como conviene. Según estudios, la corrupción judicial a nivel mundial ha mostrado tendencias preocupantes de estancamiento y retroceso, con más de 2/3 de los países evaluados mostrando problemas graves de corrupción. O sea que la corrupción en el mundo está aumentando. Veamos Deuteronomio 16:19. ¿Qué dice la palabra? No tuerzas el derecho, no haga acepción de persona, ni tome soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Entonces, vemos que la palabra de Dios aconseja a los que son jueces, los que tienen un cargo judicial, que no acepten el soborno, porque el soborno tarde o temprano va a corromper las acciones justas que puedan tener. Y dice, y pervierten las palabras de los justos, o sea, van a hablar a favor de lo que está beneficiando económicamente y perjudicando a quien tienen que dar el veredicto de inocencia. Aquí vemos lo que pasa en muchas partes del mundo. Un juez recibiendo dinero. Aquí vemos un tipo puede ser de justicia, haciendo el ciego ante la injusticia por amor al dinero. Otro tema, ¿qué provocará el aumento de la maldad? Que la ciencia aumentará. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La Nueva Traducción Viviente dice, pero tú, Daniel,
mantén en secreto esta profecía, sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento que dice la Escritura aumentará. La palabra ciencia proviene del latín scientia, que significa conocimiento, y quiere decir que el conocimiento va a aumentar, como le llama anteriormente. Esta definición es el conjunto de conocimiento estructurado sistemáticamente, obtenido mediante la observación, la experimentación y razonamiento en áreas específicas. Y eso lo vemos en aumento hoy en día, en la tecnología, en los alimentos, en las armas bélicas, en la medicina. En todo eso estamos viendo el aumento. Como dijo el Señor a Daniel, que el conocimiento iba a aumentar. En la profecía de Daniel marca que sus palabras fueron cerradas, como dice, sella este libro, y sellada hasta el tiempo del fin. Entonces esto quiere decir que las profecías de Daniel las entenderán aquella generación que llegue al tiempo del fin. Y una de las señales que nos deja visiblemente es cuando empiecen a suceder estas cosas, la ciencia aumentará. Entonces el Señor, ¿qué le dijo? Porque Daniel no entendía, no comprendió. ¿Por qué? Porque esas palabras iban a ser selladas. Entonces, cuando dice que fueron selladas, que iba a haber una generación determinada que la iba a comprender y la palabra iba a ser abierta. Iba a abrirse el entendimiento para poder comprender las profecías de Daniel. Y eso que iba a ocurrir iba a ser en la generación que estaba llegando hacia el fin. Vemos cómo el Señor es claro en su palabra. Desde la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto que más aceleró la ciencia a nivel mundial, institucionalizando la investigación a gran escala para fines militares, impulsó avances cruciales como la energía atómica, la penicilina, el radar, la computación, la cohetería y motores a reacción. La Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética aceleró la competencia tecnológica y científica, enfocándose en la carrera espacial y de armamento. Vemos cómo las guerras aceleran los procesos. La nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y China han acelerado el desarrollo de la tecnología a nivel global. Vemos la guerra de Rusia con Ucrania. Antiguamente el que tenía el barco más grande ganaba una guerra. Hoy en día no. El que tiene un dron de más largo alcance es el que gana una guerra. Lo vemos, vuelvo a reiterar, la guerra de Estados Unidos con Irán. Estados Unidos con sus destructores y Irán con puros drones que cuestan $5.000 le ha hecho la vida imposible a las bases estadounidenses en el Medio Oriente. Entonces vemos que las guerras aceleran la ciencia, lo que está escrito en la palabra de Dios. La tecnología avanzó a una velocidad histórica sin precedente entre 2014 y 2024, con tasas de crecimiento entre el 1000% y el 6000% en múltiples sectores, superando ampliamente la velocidad de avance de cualquier década anterior. Lo más reciente, que fue algo que el canciller alemán Friedrich Merz fue recibido en China con robots que hicieron Kung Fu perfectamente sincronizados. ¿Quién vio esa información? Eso fue hace como 4 meses atrás, 3 meses atrás, que el canciller alemán fue en un acto diplomático a China. ¿Y qué hicieron los chinos? Esos robots humanoides que tienen, perfectamente sincronizados, le hicieron Kung Fu como un espectáculo al primer ministro, al canciller alemán.
Pero algo pasa con la tecnología. Al haber tanta tecnología al alcance de la mano, tanto descubrimientos de tratamientos médicos, avances para tener un poderío militar sobre otros países, ¿qué es lo que ha pasado? Ha generado un aumento de la deshumanización de las personas, enfriándose el amor hacia el prójimo y perdiendo la empatía con los que sufren. Otra causa de que el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es la deshumanización? Ignorar la imagen y semejanza de Dios en el prójimo, tratar a las personas como objetos o animales y perder la capacidad de amar, empatizar y hacer justicia. La tecnología ha alcanzado niveles tan altos y oscuros que sin darse cuenta, el ser humano a través de la tecnología, su alma se ha anestesiado y sus sentidos se han extraviado. Ejemplo, la imagen de Dios. Cada persona tiene un valor importante para Dios, pero al deshumanizar a la creación, ofenden al Creador porque Él todo lo hizo con amor. Génesis 5 del 1 al 2, que Dios hizo a la imagen de Él, al hombre y a la mujer. Al hombre, perdón. Amor a Dios y al prójimo, la palabra de Dios muestra que son los principales mandamientos, pero los más afectados en estos tiempos por la tecnología es el amor a Dios y al prójimo. ¿Cómo ha afectado a la familia? Menos diálogo, menos tiempo conversando. Aislamiento digital. Cada miembro de la familia se concentra en su propio aparato electrónico. Peleas diarias, surgen conflictos al poner reglas sobre apagar teléfono o dejar los videojuegos. Desconexión emocional. Los padres atienden más el celular que a sus hijos, en muchos casos. Distracciones. Baja la atención en tareas escolares o trabajo. Y también en las señales que Dios está mostrando. No es tiempo de perder el tiempo. Dios nos llama a ser un par en nuestra vida y reflexionar sobre nuestro diario vivir. Salir de aquello que nos distrae y tomar en cuenta lo importante. ¿Y qué es lo importante en estos tiempos? La relación con Dios y la familia es lo que más está siendo afectado en estos tiempos. No hay que permitir como iglesia que la tecnología robe el tiempo de comunión con Cristo y con nuestra familia. Eso no hay que permitirlo y es lo que más está sucediendo en estos tiempos. A veces se ocupa el celular 3 horas y se ora 5 minutos. Sucede. Yo creo que a más de algunos les ha sucedido. A veces estamos cansados y no queremos ir a orar, pero sí podemos ver un Reels en Facebook. Sucede, yo creo que a más de algunos le ha ocurrido. Entonces, no es algo que no suceda, está ocurriendo a la luz de todas las personas. Y todo esto que está pasando es por un propósito. Todo tiene un principio y un final. ¿Y cuál va a ser el final de la tecnología que estamos viendo hoy en día y el avance aumentando? Es que va a ser un arma de manipulación masiva. Lo vemos en Apocalipsis 13, del 16 al 17. ¿Quién va a ocupar esta arma que es la tecnología como una forma de manipulación masiva? El anticristo. La consumación de todo lo que ustedes están viendo va a ser eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libre y esclavo, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia
o el número de su nombre. Entonces, ¿para dónde se dirige el aumento de esta tecnología? Que el anticristo la va a ocupar como un arma de manipulación masiva. Así hay una imagen representativa de cómo está el mundo y la familia hoy en día. Aquí busqué una imagen 1990-2015 y llevémosla ahora al 2025. Como hablábamos en la clase anterior, que la tecnología también contribuye a la pereza, a que las personas estén más sentadas, estén más quietas, en postura incorrecta. Surgen los dolores de espalda, los dolores de hueso. ¿Qué más? En vez de ayudar a alguien, ¿qué hacen ahora? Sacan fotos. Todos sacan fotos, todos hacen videos, de todo, de todo. Yo tenía un amigo, hasta el estudio bíblico, que salía y colocaba en Facebook, voy saliendo. Llegaba, llegué. Iba, ejemplo, al baño, voy al baño. Duchándome, en la piscina. Y publican toda su vida. Toda su vida. Y queda expuesto su personalidad, su todo. E incluso hay más. Hay personas que son influencers, o sean hombres o mujeres, que suben una foto y si no tienen un like, se desaniman, se sienten mal. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no hay ni un like? ¿Por qué no hay ninguna vista? Hasta ese punto ha llegado la tecnología de influir en las emociones de una persona. Personas se han suicidado porque le han hecho bullying tecnológico. La tecnología ha llegado a tal punto que ha servido tanto para bien como para mal. Hace un tiempo atrás yo era supervisor de obra y un maestro matricero fue a comprar a una panadería y había un gatito. Y él, por no atropellar el gatito, sacó el gatito del lado del vehículo y lo dejó cerca de una botillería o panadería, algo así era. Y no resulta que había una señora justo mirando y con mala intención le sacó una foto y publicó de que él había abandonado el gatito. Y se armó una lista de comentarios en contra de esa persona y tuvo que escribir en el mismo Facebook aclarando la situación con respecto al gatito. Entonces, también la tecnología ha sido una herramienta para fomentar la mentira, para fomentar la maldad. Sigamos. Como lo que estábamos hablando, el bullying tecnológico. Esto se ve mucho en los colegios, se ve mucho en las universidades. Las generaciones nuevas están creciendo con esto, que si no le dan un like se sienten mal, que si no le responden se ofenden, que si no le suben un estado hay conflicto. Eso está sucediendo hoy en día. Pasamos a otro punto. ¿Qué provocará el aumento de la maldad? Lamentablemente, lo digo lamentablemente, la apostasía en la iglesia. Definición: es el abandono consciente, voluntario y total de la fe cristiana o de los principios del evangelio por parte de quien antes lo profesaba. Lamentablemente lo digo, una de las causas que provocará que el verdadero amor a Dios se enfríe en las personas va a ser el testimonio de la iglesia. No de todos, pero de la gran mayoría.
Una de las señales más claras de nuestra reunión con el Señor Jesucristo es que antes que Él regrese por nosotros, su iglesia, aparecerá la apostasía. Ya eso viene hace muchos años atrás. Yo me recuerdo la alabanza de hoy con la antigua. La antigua eran todas centradas a Cristo, dándole gloria y honra a Él. Hoy día, no todas, es más centrada en lo que siente una persona, más que darle gloria a Dios. Vuelvo a decir, no todas, pero la gran mayoría. Ejemplo, voy a dar 3 ejemplos. La carnalidad en la iglesia. Aquí ustedes se van a asombrar las informaciones las noticias con respecto a pastores, lo que ha sucedido dentro de la iglesia. Veamos Mateo. ...26... del 40 al 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué hace a una persona cristiana llevarlo a la tentación? No estar velando. Dice, velad y orad, no estar velando y orando. Leamos esto, por favor. Dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. ¿Qué es lo que me impide a mí como hijo de Dios, no entrar en tentación? Estar velando y estar orando. Por eso Dios insistentemente nos dice, deben estar en comunión, busquen a Cristo. Dios nos llama a la comunión. No está hablando a través del pastor con respecto a la brújula, con respecto a la palabra de Dios, al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas veces la carnalidad, la humanidad vuelve a brotar porque se está descuidando estar velando y estar orando. Porque ¿qué dice la Escritura? El espíritu a la verdad está dispuesto. O sea, mi espíritu siempre va a querer buscar las cosas de Dios, pero la carne es débil. Mi carne nunca va a querer buscar a lo que Dios le agrada. Entonces, si yo no estoy velando y llorando, la debilidad que está en nuestra carne nos va a ganar y nos va a llevar a la tentación. Por eso Dios nos dice, velad y orar, porque esto es una realidad. La oración y la palabra de Dios son los 2 fundamentos importantes dentro de un hijo de Dios. Un hijo de Dios, si no está orando, anda en la carne. Un hijo de Dios, si no está con la palabra de Dios, su dirección es confusa. No sabe para dónde va. Sus emociones, sus sentidos, sus pensamientos lo están gobernando. Por eso, uno de los ejemplos que muestro, que muchas veces se menosprecia dentro del pueblo de Dios, la comunión con Cristo. La palabra de Dios. Por eso ha entrado a la iglesia la carnalidad. En muchos lugares. Aquí se van a sorprender con lo que les voy a decir. Según un estudio en LifeWay Research, 1 de cada 100 pastores, que representa el 1,2 a 3%, deja el ministerio por completo cada año. Y esto está afectando a todas partes del mundo. O sea, cada año, por no prestar atención a la palabra de Dios y por no estar en la comunión con Cristo, cada año más pastores dejan el ministerio. Está sucediendo. Muchos por crisis de agotamiento, falta de tiempo con su familia o el estrés que genera estar a cargo de una congregación. Por eso el ministerio
es un llamado de Dios. No es una autoproclamación o un título. Ser pastor es una responsabilidad muy grande. Y ser hijo de Dios también. No solamente el pastor, ser hijo de Dios también. Según un estudio de Ray Carroll, autor de Pastor Caído, Encontrando la restauración en un mundo roto, menciona lo siguiente. En una encuesta anónima, el 33% de los pastores admitió haber traspasado los límites sexuales con alguien que no era su cónyuge sin ser descubierto. Por eso le digo la carnalidad en la iglesia. 1 de cada 9 pastores, alrededor del 11%, declaró haber cometido adulterio. Y eso está sucediendo en el pueblo de Dios. No es cosa que no suceda. Una encuesta realizada a 222 pastores bautistas reveló que el 14% había participado en actividades sexuales inapropiadas, el 10% admitió haber mantenido una relación sexual con un miembro actual o interior de la iglesia. Lo que está sucediendo en otras partes, de ahí vamos a seguir más. Según un estudio de Christian Today, descubrió que el 18% de los pastores visitan un sitio web pornográfico al menos 2 veces al mes. Lo que está sucediendo hoy en día dentro de la iglesia. Por eso le digo que la carnalidad y el testimonio de la iglesia también va a ser algo que va a provocar el aumento de la maldad, va a ser algo que va a provocar el enfriamiento del amor hacia Dios y hacia el prójimo. Según un estudio por Barna Group, indica que el 54% de los cristianos practicantes consumen pornografía de manera ocasional o regular, y las cifras son notablemente más altas entre los adultos jóvenes y varones. Les digo que por eso Jesucristo dijo, la carne es débil, velen y oren, para que no entren en tentación. Por eso debemos estar allí siempre, siempre a las plantas del Señor Jesucristo. Yo sé que a veces suena así como una advertencia o algo así, pero es la realidad de nosotros como hijos de Dios. No podemos menospreciar que hay un mundo espiritual que quiere ver tu ruina, quiere verte destruido. Por eso nos tenemos que mantener siempre en la cobertura con Dios. Porque el mayor enemigo nuestro muchas veces no es el diablo. Somos nosotros mismos con nuestros propios deseos, nuestros pensamientos, con lo malo que nos atrae. Y eso malo que muchas veces nos atrae, estando en la presencia de Dios, queda disminuido por el poder del Espíritu Santo. Está sucediendo en muchas iglesias. Al descuidar la relación con Dios, se activan nuevamente en los miembros lo que muere a través del Espíritu. La ley del pecado que está en la carne. ¿Escucharon eso? Que al descuidar, por eso Jesucristo fue muy sabio. Él es muy sabio. Al descuidar la relación con Dios, se activa nuevamente en los miembros lo que se muere a través del Espíritu. ¿Cuál es? La ley del pecado que está en la carne. Romanos 7. Del 13 al 23. Luego lo que es bueno vino a ser muerto para mí, en ninguna manera, dice Pablo, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso.
Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en nuestra carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo, imagínense Pablo dándose una descripción de sí mismo. Un hombre que Dios lo ocupó grande y poderosamente, diciendo que el mal está en mí, dijo Pablo. Entonces, en nuestra carne, en nuestra carnalidad, no mora el bien, mora la ley del pecado, pero en nuestro interior, en nuestro corazón, mora el Espíritu Santo. Y el Espíritu cuando llegó a nuestras vidas, ahí dijo, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Pero lamentablemente, como seguimos en esta carne, las cosas viejas de una u otra manera se van a querer reactivar en nuestro interior, en nuestras acciones, en nuestra voluntad. Por eso Cristo nos dice, velen y oren, para que no entremos en tentación. ¿Cuál tentación? De las cosas que antiguamente hacíamos, que se quieren una u otra vez reactivar en nuestra vida. Amén. Por eso hay que mantenernos firmes en Cristo Jesús y no descuidar la comunión con Dios. Este es el tiempo donde más debemos anhelar estar en la comunión con Cristo. Porque este es el tiempo donde más tentaciones hay y donde más distracciones se mueven para apartarnos de la intimidad con Dios. Tentaciones por todos lados. El celular puede ser para bien o puede ser para mal. En todos los ámbitos, distintas edades, adultos, jóvenes, adolescentes, niños, en distintas edades. Puede ser el internet para bien o puede ser el internet para mal. Incluso hay más. Algunos dicen, Dios no me ve, pero Dios lo ve todo. Dios lo sabe todo, Dios lo escudriña todo. ¿Y qué dice? En donde hay más distracciones, muchas cosas nos quieren atraer, que se mueven para apartarnos de la intimidad con Dios. Veamos 1 Timoteo. Este es un consejo bien sabio que el Espíritu nos da a nosotros también. Voy a leer el 16 solamente. ¿Qué dice la Escritura? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué le dice Pablo? ¿Cuídate del diablo? No. ¿Cuídate del hermano que te está mirando mal? No. ¿Qué dice Pablo? Cuídate de ti mismo y de la doctrina y persiste en ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te están oyendo. Entonces, ¿de quién debemos cuidarnos? De nosotros mismos, de lo que pasa por nuestra mente, de lo que muchas veces habla nuestra boca.
de lo que muchas veces miran nuestros ojos. De todas esas cosas debemos cuidarnos. Consejo sabio de Pablo a su discípulo Timoteo. Otro que pasará, el evangelio de la prosperidad. Centrado en la superación personal y el éxito, dirigiendo su mensaje en el dinero. Esto lo vimos en el amor al dinero, 1 Timoteo 6. Del 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¡Wow, Pablo! Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y como leíamos, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, otra causa de la apostasía dentro de la iglesia va a ser el evangelio de la prosperidad. Centrado en la superación personal y el éxito, dirigiendo sus mensajes todo en relación al dinero. Como lo mencionábamos, no que el dinero sea malo. El dinero es necesario para pagar las cuentas, para poder vivir, para poder vestirnos, para poder comer. Pero ¿qué es lo que van a hacer estas personas? Que todo el mensaje que entreguen siempre va a tener el fin, que es el dinero. Todo para enriquecerse a ellos mismos. El objetivo de ello es que la mirada de los creyentes esté puesta en las cosas terrenales y no espirituales, manipulando sus emociones y sentimientos para así obtener un beneficio económico. Porque hablan de prosperidad y los únicos prosperados y millonarios son ellos. Así sucede con esas personas. Le hablan al pueblo de prosperidad, 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 y lo único que algunos tienen jet privado, mansiones, son ellos. Invierten en la bolsa, criptomonedas, se compran yates de lujo, jet privado, son ellos. Ejemplo. Bueno, aquí puse un ejemplo. Kenneth Copeland, el predicador del Evangelio de la Prosperidad, detrás de una de las mayores fortunas ministeriales de Estados Unidos, donde vive en una mansión de 18,000 metros cuadrados y varios aviones privados. A veces salen debates que me dicen, pero ¿es malo que un pastor tenga aviones, tenga mansiones? Yo digo, no es malo. Lo que es malo, ocupar el evangelio para obtener eso. Eso es malo. Eso es malo. Claro. Sí. Entonces, también escuché a un pastor de que si yo ocupo 3 habitaciones, ¿para qué voy a tener una de 15, 20 habitaciones, 10 baños, si yo ocupo 1 o 2 baños? ¿Para qué? Eso es para el orgullo, para el ego. Y así hay muchos más en distintos países que solamente ocupan el evangelio de Cristo para obtener una ganancia personal. Eso es lo malo. Ocupar esta palabra de Dios, apostatar de esta palabra de Dios para obtener una ganancia personal. Eso es malo delante de los ojos de Dios. Segunda de Pedro 2, del 1 al 10. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán
encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Y qué dice la Escritura? Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. ¡Wow! Y mayormente aquellos que siguen la carne, que andan en concupiscencia, en los malos deseos del corazón. Wow. Estas personas son la cizaña que mencionó el Señor Jesús, los que se mezclan con el trigo. Veamos Mateo. Del 36 al 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Las buenas semillas son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Entonces, cuando venga Cristo Jesús, ellos que lucraron con el Evangelio van a tener su recompensa. ¿Qué dice la Escritura? Que los echarán en el horno de fuego. ¿Y cuál es ese horno de fuego? Es el infierno. ¿Y qué pasa ahí? Es el lloro y el crujir de dientes. Amén. Sigamos. Ellos son los que causan tropiezo y los que hacen iniquidad, tienen apariencia de religioso, pero sus acciones tarde o temprano muestran sus verdaderas intenciones. Otro punto importante, les voy a hablar 3 puntos nomás. Primero, vimos la carnalidad, mostramos ejemplos, lo que está sucediendo en los ministerios dentro de la iglesia. Segundo, el evangelio de la prosperidad, que a muchos los va a desviar, a muchos. Y tercero, la división. Juan 17,
del 20 al 21. ¿Qué dice la Escritura? Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Qué dice el Señor? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo el mundo va a creer que Jesús vino a esta tierra? A través de la iglesia. ¿Y cuál es esa señal? La unidad. Lo que hoy en día en muchas partes no sucede. Hoy en día lo más que sucede en la iglesia son las divisiones. La gran mayoría de la iglesia nueva nacen producto de una división. Esto causa confusión entre los creyentes, pérdida de credibilidad ante la sociedad, son percibidas por el mundo secular como una señal de falta de unidad y propósito. ¿Qué dice Judas? Judas 1, 17 y 19. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Amén. El Señor ya lo había advertido hace mucho tiempo, que en el postrer tiempo habrá personas burladoras que andarán según sus malvados deseos, los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Amén. Estos son enemigos de la cruz de Cristo que se introducen en la casa de oración para hacer daño a la obra de Dios. Por eso tenemos que tener el discernimiento bien atento, bien alerta en estos tiempos. Veamos Filipenses. Filipenses 3, 18, 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Amén. Por allí andan muchos. Muchas personas andan así. Y lo vemos hoy en día, no quiero hablar más de nadie, pero en las redes sociales. En las redes sociales, mi amado, sale cada personaje con la palabra de Dios. Cada personaje con la palabra de Dios. Y lamentablemente uno dice una cosa y después ese que dijo esta cosa hacen un video para contradecir al pastor que habló esa cosa. Y después este que dijo esto, sale otro pastor contradiciendo eso que él dijo. Un desorden y una confusión tremenda, mi amado. Por eso tenemos que el manual de la vida. El manual de la vida. Aquí, si tú quieres alguna pregunta, alguna duda, algo con relación a lo que tú estás pasando y viviendo, la palabra de Dios y la oración. Los dos pilares fundamentales dentro de una iglesia. La palabra de Dios y la oración. Aquí, mi amado, les voy a mostrar una noticia con respecto a lo que les estoy conversando. Esto pasó 8 de agosto de 2024. Abuso sexual encubierto y diezmos millonarios. Destapan impactante denuncia de pastor evangélico perseguido por su iglesia. Por eso les digo, el discernimiento. Y este pastor fue expulsado luego de ser amenazado por escarbar en su iglesia. Esto, el 30 de noviembre del 2025. Un pastor evangélico
fue denunciado por más de 160 casos de abuso sexual y le dieron una condena menor a 20 años. Un pastor evangélico. Por eso yo les digo que la causa también de que se pierda el amor a Dios va a ser lamentablemente por estas personas que se introducen, que tienen el título de pastor, pero efectivamente no fueron llamados por Dios y son solamente para desprestigiar el Evangelio de Cristo. Pastor fue hallado culpable de violación y abusos contra sus hijas, sobrina y esposa en Quilpué. Esto pasó el 4/8 de 2025. Pastor evangélico y narco. El insólito caso de un religioso que lideraba una red de tráfico de drogas en Perú. Detienen a un pastor evangélico acusado de vender droga en Collipulli, parece que eso es el sur, la Araucanía. Captaba a sus consumidores. Un pastor evangélico acepta 18 años de cárcel por agresiones sexuales a 4 menores. Eso es en Getafe. Y esto fue el 10/3 de 2026. Por eso le digo, la carnalidad que se está viendo hoy en día. Detienen a pastor guatemalteco y abogado cubano señalados de estafa a inmigrantes. Autoridades de Florida, Estados Unidos, capturaron al cubano Ismer González y al guatemalteco Nelson Dávila Ochoa por haber cobrado más de 21.000 a inmigrantes. Estados Unidos. Pareja de pastores engañaba a fieles con millones de dólares para financiarse su lujosa vida en Estados Unidos. 24 de julio de 2025. No son tan antiguas. Valparaíso. Prisión preventiva para pastor evangélico acusado de abusos sexuales contra menor de edad. 29 de agosto de 2025. Pastor inmobiliario. Estafó a más de 100 familias por millonarios montos. RIQ e ingenieros. Vemos, son cosas, y esto salió en la tele. Buenos días a todos. Por eso les digo que lamentablemente el testimonio de la iglesia y personas que se introducen. ¿Por qué? Porque los hermanos muchas veces no buscan de Dios, no tienen el discernimiento ejercitado sobre lo bueno y malo, son inmaduros en las cosas de Dios y viene cualquier charlatán y lo engaña. Eso está pasando hoy en día, por eso Cristo nos llama a una intimidad, a una relación, a una comunión con Él. Este es un momento crítico para la iglesia de Cristo, donde el enemigo va a ocupar todas sus armas para querer desviar, si es posible, a los escogidos de Dios. Estos tiempos debemos permanecer en la presencia de Dios, sumergir nuestra mente y corazón en la palabra de Dios, porque haciendo esto vamos a poder resistir y vencer las tentaciones de este tiempo. Como dice Juan 14, del 4 al 5. Juan 15, del 4 al 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí
nada podéis hacer. Nada se puede hacer sin Cristo. El mundo y la carne solamente se vencen permaneciendo en Cristo Jesús. Por eso el camino de Dios no es un juego. Este es el tiempo de caminar con madurez y responsabilidad, sabiendo que Él está a las puertas. Resumen, el aumento de la maldad es una secuencia progresiva de sucesos que llevarán a la decadencia moral y espiritual a la humanidad. Y eso provocará que la motivación del corazón del hombre cambie para mal, como dice en Génesis 6:5. Aquí vamos a aprender algo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y al abundar las intenciones malas en el corazón de la humanidad, eso demuestra que el pensamiento de la humanidad se está llenando de maldad, como dice Marcos 7, 21, 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Como el corazón en Génesis 6 se desvió, ahora se está llenando de maldad. Y si el corazón se llena de maldad, el carácter y las acciones del hombre cambian. Como lo dice, y ahora vemos cumplido lo que dice 2 Timoteo 3, 1, 9. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amén. Por eso el apóstol Pablo advierte que en los postreros días los tiempos serán peligrosos por la decadencia del carácter del hombre. Todo esto llevará al aumento de la maldad y provocará que el amor de muchos se enfríe. ¿Qué significa que el amor se enfríe? Que la maldad, el pecado y la presión del mundo tendrá una consecuencia, que el corazón humano se endurecerá y el temor, la fidelidad y la devoción a Dios decaiga. Eso sucederá. Y vamos a quedar hasta aquí. Amén. Que el Señor les bendiga.